Buenas noches, todos hermanos, hermanas. Sí, un día más de vida, un día más de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad? Trabajando duro y sirviendo al Señor y predicando el Evangelio en una u otra forma, ¿verdad? Y siempre estamos aquí reunidos para compartir con el libro Romanos para nuestro evento y capacitación espiritual, ¿verdad? Para poder explicar y predicar bien el Evangelio de Cristo para muchas almas necesitadas de oír el Evangelio que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Hoy también vamos a compartir, ¿verdad? Sobre vivificar el cuerpo mortal por el Espíritu Santo, segunda parte. ¿Eh? Sí, entonces vamos a orar, ¿verdad? Orando, vamos a iniciar el estudio bíblico. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Realmente nuestro Señor Jesucristo nos visitó hace 12,000 años con su cuerpo y encarnado, humildemente nacido como un bebé, acostado en el pesebre, en establo en Belén, conforme a la palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento, sin mudar ni un tilde ni un punto. Cristo nace y vive y muere final, y hasta ser resucitado y subir al cielo y sentar a la diestra del Padre, ni un tilde ni un jota de la palabra se cae, sino se ha cumplido una forma perfecta. Pues ahora tenemos la salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe y por la gracia. Así que, Señor, la salvación que ya tenemos por nuestro Señor Jesucristo es perfecta. Por eso, Señor, está confirmada nuestra vida eterna y nuestro destino final, que es el reino eterno, porque Cristo nos hizo santo, limpio, justo y perfecto. Por su propia obra, ella se regaló a nosotros, a los que creen, por lo cual uno ya llega a ser salvo, justo, limpio y perfecto, Señor. Gracias, Señor, por su hermosa salvación hecha, por su gran sacrificio, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, sin olvidar de la muerte de Cristo Jesús. Realmente estamos por anunciarla hasta confines de la tierra para rescatar alma, para que ella sea salva como nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas amados en Cristo Jesús y a todos nuestros invitados para el estudio bíblico, para que estemos, Señor, bien preparados para predicar, siendo justo y siendo aún pecadores, tiene que ser también salvo con corazón bien preparado, reconociendo su posición como pecador inútil y muerto, Señor. Por el Evangelio únicamente uno tiene acceso para llegar al reino eterno, lavado, limpiado de todos los pecados. Bendiga, Señor, a todos nuestros oyentes el estudio bíblico Romanos, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y denos su sabiduría y su revelación, Señor, por su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que estemos bien entendiendo y llegando con mayor fe y cumplir la misión de Cristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces vamos a buscar el libro Romanos capítulo 8, este verso 9 hasta 11, si yo leo. Romanos capítulo 8, verso 9 hasta 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en vosotros. Sí, realmente este tema importantísimo, ¿verdad? Por eso hoy también segunda parte vamos a compartir, ¿verdad? Cuando uno llega a ser salvo por la gracia, por medio de la fe, como tal está escrito Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Y ahí están hablando en qué método llegamos a ser salvos, ¿verdad? Y Efesios capítulo 2, verso 8 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo, ¿verdad? Regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Así que no por nuestra propia obra llegamos a ser salvos, jamás, ¿verdad? Sino por la fe de Cristo. Y por medio de la gracia llegamos a ser salvos, justo, limpio, ¿verdad? Por eso no hay por qué uno jactarse, no hay por qué uno, ¿verdad?, enaltecerse en esta salvación, porque no ha brindado ni una mínima obra, ¿verdad?, de uno para llegar a ser salvo, sino como regalo del Señor, con gran amor, por medio de su unigénito, Jesucristo, quien fue sacrificado, ¿verdad?, por el amor del Padre para con el mundo entero. Por eso, por obra de nuestro Señor Jesucristo, fue, ¿verdad?, cumplida la justicia perfecta de Dios, ¿verdad? Por la fe la obtenemos y Cristo fue sacrificado derramando la sangre, ¿verdad?, para cancelación de todos nuestros pecados. Él ya hubo cargado, ¿verdad?, para realmente limpiarnos, salvarnos, perdonarnos una vez para siempre. Pero al final, esa cancelación de todos nuestros pecados fue cumplida en la cruz, derramando la sangre del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En ese momento ya nuestro pecado una vez para siempre fue cancelado, de una forma perfecta y por toda la eternidad. Por eso, y realmente la salvación que ya tenemos no por nuestra obra, sino por las de Cristo, no por nuestra justicia que hubiéramos hecho, como dice Tito capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Sino por la justicia de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo nos llamó por la regeneración y renovación. Por eso, y por la salvación que Cristo ya nos brindó, nosotros por la fe la recibimos y siendo perdonado, liberado del pecado. Como dice San Juan, capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre, siendo libre del pecado por la verdad en la cual uno cree, llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso uno sellado por el Espíritu Santo, liberado de todos los pecados, una vez para siempre. Entonces en el Espíritu de uno mora el Espíritu Santo sellado. Sellado como suena, como un sello se pega en un papel de documento, ¿verdad? Entonces, a dónde quiere que vaya ese documento, el sello va juntamente con el papel del documento, ¿verdad? Se guardan en un archivo, se quedan ese sello juntamente con el papel de documento, se quedan, ¿verdad? Sellado ahí, ¿verdad? Se llevan en la mano de alguien, se va junto con el papel, el sello también viaja en la mano de alguien en una maleta, entonces se va en la maleta junto con el papel. Por eso, primero nuestro Señor Jesucristo fue presentado, ¿verdad? Como Jesús, como dice San Mateo capítulo 1, verso 21, ¿verdad? Y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Cristo fue presentado primero como Jesús. Jesús significa en hebreo salvar, ¿verdad? Salvador o salvación. Pues en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, tres nombres suenan igual, con mismo sentido. O sea, Josué, ¿verdad? Josué, también José y Jesús. Tres nombres son de mismo sentido. Salvador significa, ¿verdad? Por eso, Jesucristo, quien vino hace 12,000 años como Salvador, vino, ¿verdad? Por eso ustedes observando bien, y la vida de Josué lleva guerra, constantemente guerra, ¿verdad? Contra todos los enemigos para conquistar la tierra prometida por Jehová, ¿verdad? Por eso esa tierra prometida, según la palabra y la promesa de Jehová, ¿verdad? A Abraham, Isaac y Jacob, y final por Moisés fue reconfirmada esa promesa de que Dios ya había dado esa tierra prometida a Josué, al pueblo de Israel. Entonces, por medio de guerra, conquista la tierra, ¿verdad? Pero según
La promesa tal como está escrito en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo vino para conquistar la tierra que es el mundo, ¿verdad? Liberándolo de todos los pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo suena como Josué. Vino para llevar guerra contra Satanás y destruyéndolo, ¿verdad? Y rescatarnos de la mano de Satanás para llevarnos a su reino eterno. Y también Cristo suena, ¿verdad? Como Osea. El profeta Osea se casó con una ramera, la cual se llama Gomel, una mujer terrible, ¿verdad? Una mujer prostituta, una mujer ramera. Y realmente, ¿verdad? El Señor mandó a Osea que se casara con ella, ¿verdad? Pagando el precio del cuerpo de ella, ¿verdad? Y a su dueño de ella. Y al que, ¿verdad? La posee. Entonces, pagando, ¿verdad? Un precio por el cuerpo de comer, o sea, según la promesa y según el mandato de Jehová, él, ¿verdad? Con sujeción total se casa con comer. Pero comer, ¿cómo anda? Entonces, una mujer tan inmunda, una mujer tan sucia, una mujer tan, ¿verdad? Perdida hasta llegar a ser ramera y prostituta. Entonces, ella, ¿verdad? Tiene mal comportamiento. Pero usted leyendo el libro, o sea, pueden ver, ¿verdad? O sea, nunca la abandona. A una mujer mal formada, una mujer pecaminosa, una mujer tan perdida, ¿verdad? Pero, o sea, nunca la abandona. Sigue amándola, sigue buscándola, ¿verdad? Cuando se escapa de él, la casa donde está, o sea, ¿verdad? Entonces, o sea, busca a ella, ¿verdad? Otra vez encontrándola, llevándola, ¿verdad? A su casa. Así que nuestro Señor Jesucristo vino hace 12.000 años, ¿verdad? Para realmente pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros. Así Cristo vino como redentor, ¿verdad? Redentor, ¿qué significa? El que redime, ¿verdad? A uno, para que uno sea libre de él, la esclavitud, con la cancelación de redentor. Por eso Cristo, ¿verdad? No nos salvó con su palabra solamente, sino con su sangre también, ¿verdad? Cristo nos prometió de que iba a salvar a nosotros, ¿verdad? Pero esa palabra al pie de letra se cumplió hasta su derramamiento de la sangre, con un precio alto que fue, ¿verdad? Por todo nuestro pecado, el cual era, ¿verdad? Realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al final Cristo muriendo en la cruz, ¿verdad? Última palabra saca de su boca, ¿verdad? Antes que diga, Padre, me encomiendo mi alma, mi espíritu a ti. Antes y diga esa palabra que fue última, entre 7 palabras que Cristo sacó de su boca, muriendo crucificado, derramando toda su sangre, ¿verdad? Cristo dijo, consumado es como penúltima palabra. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue terminado? ¿Qué fue cumplido al morir nuestro Señor Jesucristo? Nuestra salvación, ¿verdad? Sencillamente una vez para siempre fue cumplida perfectamente por su cancelación que fue su vida final él, ¿verdad? Abandonó su vida, o sí, o sea que él nos, ¿verdad? La entregó su vida hasta llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, por su sangre, por su muerte, realmente nuestro pecado una vez para siempre fue cancelado. Por eso Cristo nos compró a nosotros como si fuéramos con él, ¿verdad? El mundo inmundo, el mundo pecador, el mundo tan sucio, el mundo tan, ¿verdad? Perdido bajo la maldición. Cristo con su precio tan alto que fue su vida, nos compró, ¿verdad? Pero problema, ¿cómo comer, verdad? Se desvía, ¿verdad? De guía de Osea. Entonces, de vez en cuando uno, aún siendo justo por tener la carne pecaminosa, puede llegar, ¿verdad? A continuar con su mal costumbre antigua. Esa parte nosotros tenemos que, ¿verdad? Cuidar muy bien y no dejar o no será entregado nunca más en la mano del diablo, ¿verdad? Por eso cuando uno era chiquito, chiquito, ¿verdad? Inmaduro, puede repetir la vida antigua pasada ya. Señor dice, ¿verdad? A los que son ya renacidos, a los que están ya en Cristo Jesús, nueva criatura, dice. Segunda Corintios capítulo 5, ¿verdad? Ya están hablando que ya y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, todas las cosas viejas ya pasaron. Y aquí son hechas nuevas, dice. Entonces somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nuevos en él, ¿verdad? Por eso
según guía del Espíritu Santo tenemos que vivir, no sujeto como antes, ¿verdad? Cuando uno era pecador, sujeto a la carne pecaminosa, arrastrado por el deseo y pensamiento de la carne, ya no vive más siendo justo, renacido, como nueva criatura, con nuevo propósito y nueva meta, como con nueva guía del Espíritu Santo, uno vive venciéndola la carne pecaminosa, venciendo al mundo y Satanás también, ¿verdad? Por eso cumple la misión del Señor, que es rescatar alma del mundo entero, ¿verdad? Pero permanecido en Cristo, en la iglesia del Señor, congregando, ¿verdad? Siempre juntamente con la iglesia del Señor, uno siendo alimentado, crecido, madurado, preparándose más y más y capacitándose más y más, uno final llega, ¿verdad? Y cumplir la misión del Señor es rescatar muchas, pero muchas almas para la gloria del Señor, ¿verdad? Por eso siempre venciendo que el cuerpo de uno, la carne pecaminosa de uno y al mundo y tentación que viene del mundo, que está bajo dominio del maligno llamado Satanás, ¿verdad? Es un punto nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Primero Cristo vino hace 2000 años como Salvador. San Mateo, capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Cristo vino hace 2000 años como Salvador, pero el mismo nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso acá San Mateo capítulo 1, verso 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo es ya, ¿verdad? Dios con nosotros. El Espíritu Santo sellado en nosotros que somos salvos, libre del pecado, perdonado, justificado y santificado por la fe de Cristo. Por eso realmente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo primero fue presentado como Salvador Jesús, pero después como Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Dios está con nosotros. Un ser humano, ¿verdad? Se dividen por tres factores, el espíritu, alma y el cuerpo. En dos factores grandemente, ¿verdad? Entonces, alma y cuerpo, así se divide. Cuando se dice el alma, significa, ¿verdad? Dentro de alma se está ya el espíritu de uno también, ¿verdad? Y cuando se detalla, ¿verdad? Por tres factores, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo tal como nosotros tenemos, ¿verdad? Este cuerpo hecho de polvo, ¿verdad? Visible y tangible y palpable, realmente visible, ¿verdad? Por eso uno ya pueden ver el cuerpo de nosotros, pero con ojo de la carne no podemos ver nuestro espíritu, porque el espíritu nuestro es según imagen de Dios, es espíritu. ¿Quién es espíritu? Entonces Dios invisible, nuestro espíritu también invisible, pero siempre existente, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo selló, ¿verdad? En nosotros, al creer nosotros en el Evangelio de la salvación perfecta hecha por la sangre de Cristo nuestro Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo selló en nosotros. ¿En qué parte? En el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu. Por eso, importante que uno entienda muy bien, ¿verdad? Lo que es convertido, ¿verdad? En uno es el Espíritu, sellado por el Espíritu Santo por la fe. Pero lo que no fue convertido sigue siendo inconverso, es el cuerpo de uno. Aún no tiene nada, ¿verdad? Cambio todavía a nivel del cuerpo. Siendo santo, justo de repente se hace un santo, no, jamás, ¿verdad? Según la carne, ¿verdad? No se hace el cuerpo santo nunca, sigue siendo igual. Pecaminoso sigue siendo igual que antes, ¿verdad? Está bajo dominio del pecado todavía. Por eso, ese pecado no es otro, sino hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa con la cual uno ya nació en el mundo, ¿verdad? Desde la concepción y formación en el vientre de su madre, ya nace con la carne pecaminosa, con la naturaleza pecaminosa, con hábito pecaminoso, ¿verdad? A nivel del cuerpo no hay cambio total, para nada. Solo que está cambiado es el espíritu, sellado por el Espíritu Santo por la fe de Cristo. Entonces el espíritu que ya es convertido por el Espíritu Santo que está ya en él, convertido es, ¿verdad? El cuerpo inconverso todavía, entonces se forma enemistad entre el espíritu y la carne. Pero realmente, ¿verdad? Está el cuerpo hecho por nuestro Dios,
realmente es de Dios también. Pero ¿cuál es el problema? Diablo aún todavía, ¿verdad? Juega con nuestro cuerpo por el hábito pecaminoso, con la naturaleza pecaminosa. Entonces automáticamente se forma guerra entre dos mundos, entre espíritu y la carne. Nosotros ocupamos vencerla y llevarla según la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo tiene que trabajar en nosotros. Si Cristo no vivificara hasta nuestro cuerpo mortal por causa del hábito pecaminoso, entonces nosotros podremos estar aún todavía sujetos al pecado. Ese pecado no es otro, sino y hábito pecaminoso. Hace 12.000 años nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para cancelar la deuda que nosotros llevamos en toda nuestra vida, ¿verdad? Por eso el pecado se divide en por tres, ¿verdad? Nivel diferente. El pecado como la deuda, el pecado como hábito, el pecado como el diablo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Cristo canceló hace 12.000 años con su muerte? La deuda nuestra, la cual es el pecado, ¿verdad? Que llevamos nosotros como y realmente deudores ante la presencia de Dios. Cristo vino hace 12.000 años para la cancelación del pecado, como la deuda, como dice en oración Padre nuestro, perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso, ¿verdad? Ahí está en condición de perdonarnos. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdónanos nuestra deuda. Así, Padre, oración Padre nuestro está, ¿verdad? Contando, ¿verdad? Eso no era para repetir, sino como un ejemplo Dios mostró. Esa oración Padre nuestra, con dos, ¿verdad? Con dos eh, condiciones que el Señor, ¿verdad? Y propone para que uno no se equivoque. Primero, no orar, ¿verdad? Públicamente, buscando vanagloria ante público. Segundo, no, ¿verdad? Repitiendo con vana repetición, dice. Por eso esa oración, Padre nuestra, no para repetir toda la vida, jamás. La oración siempre se avanza. Depende del cumplimiento según la oración. Entonces, la forma de oración siempre se cambia nuevamente por una otra forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué? No está siendo justo renacido orando, ¿verdad? Ante pared, jamás, sino al Dios viviente y todopoderoso. Entonces, la oración de lo justo se cumple de una otra forma, ¿verdad? Por eso, cada vez que se cumple la oración de justo, se cambia, ¿verdad? Cada oración por otro modo, ¿sí? Por eso, antes que Dios diera, ¿verdad? El pan diario, con hambre uno ora por el pan diario. Señor, responde con pan diario, entonces se cambiaría, ¿verdad? Modo de orar. Gracias, Señor, por el pan que me ha respondido. Comiendo el pan que tú me has ofrecido, tomando fuerza que sirva al Señor más y más, predique el Evangelio más y más, y congregue, Señor, fielmente a la iglesia constantemente y sirva a lo demás. Así, ¿verdad? Antes de que llevar, la verdad, el pan diario, con hambre uno tiene que pedir por pan, ¿verdad? Pero si lo tiene ya con el pan, comiendo el pan, ¿verdad? Uno tiene que avanzar, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Por eso oración se cambia. Por eso, antes que Cristo muriera en la cruz, por la cancelación de nuestro pecado, uno tiene que pedir que Dios, ¿verdad? Nos perdone, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores por su deuda, cuando uno nos la cancela, ¿sí o no? El banco, cualquier banco, por la petición de ustedes, nunca perdona su deuda. Cuando ustedes cancelen hasta interés total, ¿verdad? Entonces el banco perdonaría a ustedes también, ¿verdad? Por su pago. Por eso, esa oración de Padre Nuestro significa que Cristo muera, ¿verdad? En la cruz por la cancelación de nuestro pecado. Como Cristo fue ya, fue bautizado como primer bautismo en el agua del río Jordán por el Juan Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo, zambullado en agua, siendo bautizado por el Juan Bautista. Entonces Cristo ocupa cancelación por el pecado que él ya cargó, quitó en su cuerpo, ¿verdad? Que debe morir Cristo como Cordero que quitó el pecado del mundo y tiene que llegar en holocausto y degollado, ¿verdad? Tiene que pagar la paga del pecado, como ejercían, ¿verdad? Todos los sacerdotes al matar animal
y como trasladando el pecado del pueblo o pecado de uno, pecado de el, ¿verdad? Un tribu, supongamos, ¿verdad? Final este cordero que quita el pecado del uno o del tribu o del pecado del pueblo de Israel completo, ¿verdad? Como que llevaban cada año el día 10 de julio, llevaban expiación, gran expiación, ¿verdad? Matando en este caso macho cabrío, ¿verdad? Entonces, se carga el pecado del pueblo por medio de Aarón, imposición de mano de Aarón, ¿verdad? Y se lleva en el holocausto. ¿Cómo suena el holocausto? Matadero, ¿verdad? Y lo mata al macho cabrío que quitó el pecado del pueblo y tiene que estar muerto. Así Cristo, ¿verdad? En el medio del bautismo por Juan Bautista, ¿verdad? Y Cristo fue bautizado ya por Juan Bautista con el fin de quitar el pecado del mundo. Y final, como cordero que ya quitó el pecado del mundo, que Cristo ocupa, cancelación. Por eso él tuvo que llegar a la cruz sobre el monte Calvario para ser crucificado una vez para siempre. Y se resucita después, ¿verdad? Después de haber muerto, ya para nuestra justificación, Cristo se resucitó. Como dice Romano capítulo 4, último verso, ¿verdad? Están hablando ahí. Por nuestras transgresiones Cristo fue entregado y por nuestra justificación Cristo fue resucitado, dice, ¿verdad? Por eso, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y realmente nuestro pecado, una otra forma, totalmente fue cancelado. Ahí fue cumplida la oración de Padre nuestro, porque Él ya pagó la paga del pecado del mundo con su muerte ante el Padre Dios, ¿verdad? Por eso el Padre Dios respondió según la muerte de Cristo, según el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya nos reveló y nos declaró de qué, diciendo Hebreo capítulo 10, versos 17 y 19, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrenda por el pecado, porque Cristo canceló una vez para siempre por todos nuestros pecados pasados, presente y futuro. Por eso, ¿verdad? El Padre Dios, viendo la muerte de Cristo y viendo su sangre, tomando su sangre, recibiendo su sangre, Padre Dios, ¿verdad? Confirmó de que ya nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque Cristo fue, ¿verdad? El pago del pecado del mundo entero una vez para siempre. Por eso ahí viene, ¿verdad? Justificación nuestra, ¿verdad? Para llegar a ser santo, justo, limpio. Por su sangre, por su muerte, ya nuestro pecado una vez para siempre ya fue terminado en cancelación, ¿verdad? Por eso y realmente y nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo, ¿verdad?, esta salvación perfecta por su obra, por su sangre, por su muerte y resurrección, nos confirmó de que ya estamos libres del pecado. Y Él regresó el día 20 de Pentecostés por el Espíritu Santo como Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué parte de nosotros mora? ¿En nuestros ojos? ¿O en nuestra lengua? ¿En nuestro estómago? ¿En nuestros pulmones? ¿En nuestro hígado? No, ninguna parte del cuerpo, sino en nuestro espíritu, que fue hecho según imagen de Dios, ¿verdad? Por eso cuando entra el Espíritu Santo, imagen verdadera de nuestro espíritu, ¿verdad? Se unen perfecto. Ahí viene llenura verdadera, felicidad verdadera, gozo verdadero, libertad verdadera. Ahí viene, ¿verdad? Confirmación y perfección verdadera por la llegada del Espíritu Santo en el Espíritu según imagen de Dios, ¿verdad? El Espíritu no es otro. Un día, ¿verdad? Llevando el seminario bíblico, ¿verdad? Presencial, yo pregunté ante toda la multitud, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pregunté. Una señora macha, una señora rubia, ¿verdad? Con gran denuedo levantó su mano y con voz bien alta dijo, el gozo, así dijo, cuando estaba allá en Argentina. El gozo. El Espíritu Santo es el gozo. Así ella me contestó, ¿verdad? Pero yo le dije que no. El gozo es el fruto del Espíritu Santo.
uno del fruto del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. El fruto y árbol diferente y planta diferente, ¿verdad? El fruto es fruto y planta otra cosa. El Espíritu Santo es el que genera el gozo y amor y paciencia, mansedumbre y propio amor, y no, el propio control, ¿verdad? Y temblanza y mucho fruto él genera constantemente, ¿sí o no? Quien el Espíritu Santo como la planta que está ya plantada en el Espíritu de uno. Entre mucho fruto de bendición, ¿verdad? Uno es el gozo. Así que el gozo no es el Espíritu Santo, sino un fruto del Espíritu Santo, nada más. Así que el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Suena como tres personalidades. Eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son uno. ¿Sí? Cuando usted, ¿verdad? Lee Génesis capítulo 1, verso 26, suena algo raro, porque ahí dice, entonces Dios dijo, singular. Pero de repente dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios se manifiesta como singular, ¿verdad? Pero de repente se hace nosotros, plural. Qué raro, ¿verdad? ¿Cuánto es Dios entonces? ¿Cuántos son Dios? Uno o dos, tres, ¿cuántos son? Dios, Él es único, ¿verdad? Dios es el único, pero cuando Dios trabaja, ¿verdad? Trabaja en su creación, trabaja en su salvación para el mundo entero. Siempre ahí se manifiesta Dios por Trinidad. El Padre como el planeador, el Hijo como el cumplidor, el Espíritu Santo como el testificador, ¿verdad? Por eso, esas tres personas, ¿verdad? Único Dios, pero Dios se manifiesta por la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo es una de verdad Trinidad, ¿verdad? Uno de Trinidad, el Espíritu Santo, pero el mismo Dios. Eres el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿En quién mora el Espíritu Santo? En el Espíritu del justo. Por eso aquí una palabra importante y sin ser, ¿verdad? Confundido, uno tiene que entender muy bien, ¿verdad? Este punto. San Juan, por ejemplo, no San Juan, San Marcos 16, primero vemos. San Marcos, capítulo 16. Versículo 14, San Marcos capítulo 16, verso 14, dice así, si yo leo, San Marcos capítulo 16, verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque 11 discípulos del Señor, porque Judas Iscariote ya se fue por su camino, por su incredulidad se suicidó y murió, ¿verdad? Por eso ahora se numeran, ¿verdad? 11 discípulos, ¿sí? Por eso finalmente se apareció Cristo, ¿verdad? Resucitado a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Dios envía a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? Antes había enviado, ¿verdad? Entonces ahora ya el mundo entero tiene que ir como enviado de Cristo, porque Dios nunca trabaja por otra manera hoy en día, ni por sueño, ni revelación directa, ni por, ¿verdad? Visita de algún ángeles o por algún sueño, jamás. O Dios no revela directamente esta salvación a uno, jamás directamente, nunca. Dios solo trabaja por su cuerpo, que es la iglesia santa. Por eso, dos enviados suena, ¿verdad? Como mínima iglesia, ¿verdad? Uno no va a ser iglesia. Dos, ya mínima iglesia, ¿verdad? Por eso un matrimonio es algo muy importante, ¿verdad? Cada justo se unen entre dos o tres, siempre, ¿verdad? Oran, esa oración también alcanzan al Padre y su, ¿verdad? Prédica funcionaría para rescatar a muchas almas, ¿verdad? Por eso aquí estamos aprendiendo por el libro Romanos para que sepamos predicar bien fluidamente para toda la gente cuanta persona Señor nos acerca, ¿verdad? Por eso ahora Dios enviando a sus discípulos al mundo entero hasta toda la criatura, dice, ¿verdad? Y dice,
Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta parte, ¿verdad? Cuidadosamente hoy en día tienen que entender bien, ¿verdad? Porque muchos pastores equivocados, no renacidos, ¿verdad? Porque están trancados por una doctrina, ¿verdad? Y equivocada. Que dice, con tal que usted no sea bautizado en el agua, no va a ser salvo. Mentira, jamás. Ese bautismo, ¿verdad? En agua es simbolizan, solo como un simbólico nada más, ¿verdad? Simbólico de que uno está ya muerto como pecador, hombre antiguo, por eso se sepulta por medio de bautismo en agua de piscina o río y el mar, ¿sí? Eso es sombra de sepultación de persona pecadora y antigua, porque ya uno siendo nueva criatura, siendo renacida, ¿verdad? Justa, santa, limpia, entonces no comparte, ¿verdad? Con la vida antigua como pecador, jamás. Por eso, ¿verdad? Se sepulta su persona antigua y como pueblo de Israel debe haber salido del Egipto, ¿verdad? Cruzando el Mar Rojo, entonces ya nunca más vuelve más a Egipto. ¿Por qué? Ya cruzaron pisando tierra seca en el medio de pared de agua del Mar Rojo, cruzando a otro lado, ¿verdad? Y persiguiendo, ¿verdad? ¿Cuál? Ejército de Egipto y Faraón, ¿verdad? Detrás del pueblo de Israel que cruzan en el medio del Mar Rojo. Debe haber terminado cruzar, ¿verdad? Hasta último pueblo de Israel se unieron, ¿verdad? Se unieron el Mar Rojo, ¿verdad? Tapando agua encima del ejército de Faraón y él, ¿verdad? Y nos mató Dios en esa forma. Y debe haber muerto todos los egipcios y Faraón, ¿verdad? Su cuerpo muerto, ¿verdad? Se flotan. Por eso dice la Biblia, el pueblo de Israel vieron, dice, cadáveres, cuerpo muerto de Egipto y Faraón. ¿Qué significa? Mi persona antigua que me esclavizaba, ¿verdad? Ya está muerto, dice, ¿verdad? Por eso uno, siendo libre de esa potencia de Egipto y Faraón, ellos ya vuelven a la tierra prometida de Jehová. Entonces, el bautismo en agua significa, ¿verdad? Sepultación, no salvación en este caso. Por eso, este bautismo no es, ¿verdad? Bautismo en agua, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Ser renacido significa ser bautizado en el Espíritu Santo, significa ser renacido, liberado del pecado por la fe de Jesucristo en el Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí, San Marcos capítulo 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado en qué? No en agua, sino en el Espíritu Santo. Siendo renacido en el Espíritu Santo por la fe, eso significa, será salvo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere por su incredulidad será condenado. Pues aquí maneja por la fe o por la incredulidad, por la fe en el Evangelio. Será sellado con el Espíritu Santo, será bautizado en el Espíritu Santo, será renacido con el Espíritu Santo. Pero con tal que no creyera, ¿qué pasa? Será condenado por falta de fe, por su incredulidad queda condenado, dice, ¿verdad? Por eso la salvación no por otra manera, sino por la fe de Jesucristo únicamente. Por eso este bautismo que se menciona en San Marcos capítulo 16, verso 6, el bautismo en el Espíritu Santo, no en agua. Tienen que entender. Por eso, bautizado uno en el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo en quién mora? En el justo. ¿En qué parte del justo? No en su cuerpo, sino en el Espíritu mora. Ahí se divide entre el Espíritu que mora juntamente con el Espíritu Santo y la carne, aún pecaminosa, como la que uno trae en el mundo, ¿verdad? Y por causa de Adán, bajo la maldición, ¿verdad? Uno ya nace en el mundo por el pecado, pero rescatado del pecado, pero aún está con la carne pecaminosa, ¿verdad? Y imperfecta, la carne inconversa todavía. Por eso, todo su mundo está en uno llamado justo.
Espíritu Santo, pero cuerpo inmundo todavía, inconverso todavía. Por eso, según este bautismo en el Espíritu Santo, explica el Señor más, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3, versículo 18. Sí, yo leo. Primera Pedro capítulo 18. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió en la cruz, parte del cuerpo, cargado nuestro pecado como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él cancela con su muerte derramando la sangre, parte del cuerpo, espíritu no. Por eso, al morir el cuerpo crucificado, Cristo, ¿verdad? Derramando toda su sangre, hasta lanzado por el lanzamiento de un romano que, ¿verdad? Lanzó al costado de Cristo, salió agua y sangre, dice, ¿verdad? Así, Cristo murió de una forma perfecta, parte del cuerpo, pero vivificado su espíritu, hasta el espíritu de Cristo no murió jamás. El Espíritu Santo que estaba en el cuerpo de Cristo salió fuera del cuerpo muerto. Eso está hablando verso 18. ¿Por qué murió? Para el justo por los injustos. Por eso Cristo era redentor de nosotros. En el lugar del mundo, Cristo cargado nuestro pecado murió en la cruz para hacernos justo en su obra, por su sangre, por su muerte, ¿verdad? Para llevarnos al Padre. Y 19 dice, en el cual, en el Espíritu vivificado, ¿verdad? También fue y predicó a los espíritus encarcelados. Están hablando, ¿verdad? Y otro mundo donde se encuentra todo espíritu sin cuerpo, que murieron desde Adán, ¿verdad? Realmente hasta el tiempo de Cristo, quien recientemente falleció, crucificado, ¿verdad? Todos los espíritus estarían otro lado, ¿verdad? Por eso aquí, Señor, están hablando y que, de que él fue y predicó. Ese predicó significa, ¿verdad? En él, en la Biblia en inglés, ¿verdad? Dice declaró. Por eso ese predicar no para convencer a alguien para salvar, no, sino Cristo ya murió, ¿verdad? Y fue otro mundo donde está solo espíritu sin cuerpo, ¿verdad? Y declaró de su muerte a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son ellos? Verso 20 dice, los que en otro tiempo, tiempo pasado, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por eso, entre, ¿verdad? Toda época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nadie murió como esa época de Noé. Todos habitantes, ¿verdad? Y realmente murieron, ¿verdad? Dentro de 40 días, todo, 40 días de diluvio, ¿verdad? Universal, todo quedaron debajo de agua, no solo los hombres, sino todos animales, reptiles y aves también, ¿verdad? Que respiraban todo con sus narices. Totalmente murieron, ¿verdad? Por eso ahí, señores, están hablando de que Cristo visitó a ellos y declaró de su muerte, ¿verdad? Por el pecado del mundo. Entonces, los que ya creyeron en el Evangelio con gran esperanza, los otros que no creyeron en el Evangelio de la salvación que iba a cumplir por la sangre de Cristo Jesús, gran desesperación y confirmación de su condenación también sería, ¿verdad? Porque uno muere en condición de pecadores, ¿verdad? No hay forma de llegar al reino eterno. Juzgado y condenado final, termina castigado en el medio del fuego final. Sobre esta declaración ya se ocurre, ¿verdad? Cristo visitando allá, declarando de su muerte ante todos espíritus encarcelados, ¿verdad? Verso 21 después dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, el bautismo que corresponde ahora, esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de nuestra buena
condenación, no, disculpe, conciencia, no condenación, buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por eso el bautismo, ¿verdad? Verso 21, el bautismo ese no es agua, ¿verdad? Sino el bautismo que corresponde a esto ahora no se salva. Por ejemplo, ¿verdad? Noé fue salvado del diluvio, del agua, y sus tres hijos, tres nueras y su señora, ¿verdad? 8 personas fueron salvados, rescatados del agua, estando donde? En el arca, ¿verdad? En el arca. Se salvaron del agua que fue castigo de Dios. Esa época, ¿verdad? Único poder sobre el diluvio era el arca, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo es arca de la salvación para nosotros. ¿Sí? Por eso uno estando dentro del arca se salvan del diluvio, del castigo, de la maldición. Igualmente uno estando en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8, verso 1, ya aprendimos, ¿verdad? La vez pasada, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu Santo. Entonces esto está escrito en Romanos 8, verso 1. ¿Sí? Por eso, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, en el arca de la salvación, Jesucristo, ¿verdad? Por eso, uno que ya está dentro del arca de la salvación, ¿verdad? En la cual es Cristo, pues uno que está en Cristo Jesús ya está bautizado en el Espíritu Santo. Por eso, este bautismo que corresponde a esto ahora no se salva, dice, ¿verdad? Como dice San Marcos capítulo 16, verso 16. Pero aquí están hablando sobre concepto del bautismo en el Espíritu Santo, concepto de la salvación, la cual Cristo trae a nosotros por su evangelio, dice, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso, esa salvación que Cristo brinda con su muerte, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué significa? Aún la carne con inmundicia todavía, aún la carne inconversa todavía, aunque la carne, ¿verdad?, lleva hábito pecaminoso todavía. Por eso acá dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Como se forma, ¿verdad? Buena conciencia. ¿Qué es buena conciencia? En nuestra conciencia natural, el Espíritu Santo entró en nosotros como buena conciencia. Así que nuestra conciencia, que es el Espíritu, ¿verdad? Transformada según la conciencia divina del Señor, en la cual es el Espíritu Santo. Por eso, nuestra conciencia natural se une con la conciencia buena, la cual es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Por eso, el Espíritu Santo mora en nuestra conciencia, ¿verdad? Llevándonos según su aspiración espiritual, su inspiración espiritual, totalmente, ¿verdad? Para que nosotros sigamos según el paso, según la guía del Espíritu Santo día con día. Entonces, siempre nosotros tenemos que pensar contra la carne que trae aún las inmundicias, la carne pecaminosa aún todavía, ¿verdad? Con la naturaleza pecaminosa todavía. Por eso uno realmente debería, ¿verdad?, vencer la carne con inmundicia y dominándola y llevándola según la voluntad de Dios, llevando guerra con victoria siempre. Por eso se marca, ¿verdad?, dos partes, dos mundos. El espíritu, ¿verdad?, con la buena conciencia por el Espíritu Santo. La carne, aún todavía con la inmundicia todavía, que quiere jalar nuestra carne, ¿verdad?, al camino pecaminoso, según, ¿verdad?, y tentación diabólica, según engaño y mentira de Satanás todavía. Por eso tenemos que pensar siempre en nuestra guerra espiritual, jamás podemos perderla. Con tal que uno pierde esa guerra, significa que sea, ¿verdad?, otra vez esclavizado por el diablo todavía, ¿verdad?, fácilmente. Por eso, acordándonos muy bien, ¿verdad?, esta parte, verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no se salva, como dice San Marcos capítulo 16, verso 16, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hacia Dios nos lleva el Espíritu Santo constantemente por la resurrección de Jesucristo.
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, todas las cosas desde los ángeles, ¿verdad? Autoridades y potestades, todos están sujetos a él, Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre Dios. Él, Cristo, mora en nuestro espíritu, ¿verdad? Como buena conciencia en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Entonces, Cristo, por su Espíritu Santo, ¿verdad? En el cual está Cristo, ya está con nosotros, ¿verdad? Dirigiendo, guiando, ¿verdad? Llevándonos, hablando a nosotros. Por eso nosotros es importante hacer caso de la voz del Espíritu Santo según la palabra escritura del Señor. Ustedes leyendo San Mateo 4, San Lucas 4, ahí se hablan de la tentación de Satanás a Cristo cuando Cristo pasaba 40 días y noche de hambruna. Entonces, hambre mortal. Terrible, ¿verdad? Hambre toca a Cristo. En esa verdad, prueba tan dura, diablo 3 veces, ¿verdad? Manifiesta con 3 tipos de deseo. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida. Diablo primero presenta, ¿verdad? Para tocar, ¿verdad? Con deseo de la carne a Cristo, diciendo, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra convierte en pan. Cristo ocupa pan, deseo de la carne. Cristo sencillamente responde, ¿verdad? Como está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cristo con la escritura, ¿verdad? Venció la tentación de Satanás, ¿verdad? Según deseo de la carne. Después, diablo, ¿verdad? Lleva a Cristo sobre cumbre, ¿verdad? Del monte más alto y muestra toda la gloria. Cristo ve, ¿verdad? Por esta muestra de diablo, ¿verdad? Con toda la gloria de todos los reinos del mundo. Diablo dice, tú postraré ante mí, yo te la daré, dice. Toda la gloria del mundo entero, ¿verdad? Cristo dice, como está escrito, adorará a tu Dios. Diablo no puedo vencer. Tercero, ¿verdad? Diablo lleva sobre monte, ¿verdad? No, sobre cumbre, ¿verdad? Sobre pináculo del templo, más bien, ¿verdad? Pináculo del templo. Templo suena, ¿cómo se llama? Casa de Dios, ¿verdad? Toda parte de la casa de Dios, la parte más alta es pináculo, ¿sí o no? Entonces, diablo, ¿verdad? Llevando a Cristo sobre pináculo del templo, poniéndolo a Cristo, ¿verdad? Sobre pináculo templo, diablo sigue tentando a Cristo, diciendo, diablo, hasta, ¿verdad? Utilizando escritura engaña. Tan astuto es diablo, ¿verdad? Diablo súper creyente en Dios, porque diablo nunca niega de existencia de Dios, ¿verdad? Y su grandeza y poder absoluto que Dios tiene. Pero diablo, ¿verdad? Por su astucia tan terrible, ¿verdad? Hasta usa la Biblia. Hoy en día cualquier cantidad de denominaciones falsas, iglesia falsa, cualquier religión es falsa, diabólica, ¿verdad? Usa la Biblia también. Por eso diablo, ¿verdad? Con su astucia, diciendo esto, dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 4, verso 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Terrible, ¿eh? Aunque Cristo responde, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Diablo usa la escritura para engañar a Cristo. Diablo hoy en día hace demasiadamente. Eso es apostasía. Siempre usando la Biblia, pero adulterándola por otro modo, otra manera, ¿verdad? Engaña a uno. En este caso, diablo está aplicando, ¿verdad? Apostasía a Cristo también, usando la Biblia, pero adulterándola, usándola en una manera diabólica, equivocada más bien, ¿verdad? Diablo para cumplir su propósito de engañar y apostrar a Cristo ante su pie, diablo usa la escritura. San Mateo capítulo 4, verso 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta palabra ya está escrito, ¿verdad? Salmos capítulo 91, versos 11 y 12 está escrito esa palabra, usando la escritura en el libro Salmos 91, versos 11 y 12. Diablo intenta tentar y hacerlo caer debajo de su pie. Cristo, ¿cómo hace? Verso 7. Jesús le dijo,
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, actitud? ¿Con qué actitud diablo usa esa escritura? Para cumplir su propósito diabólico, para destruir a Cristo, para, ¿verdad?, conquistar a Cristo, ¿verdad?, con su astucia y mentira. Cristo nunca fue engañado, ¿verdad? Viendo fondo de intención de diablo que lleva esa escritura, la rompe, ¿verdad? Y lo rompe más bien, ¿verdad? El fondo de engaño de Satanás que trae a Cristo. Cristo dice, viendo fondo de corazón de Satanás, ¿con qué fin usa esa escritura? Para, ¿verdad?, probar a Dios y engañar, ¿verdad? Por eso acá dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito así, entonces pruébala, ¿verdad? Si se cumple o no. ¿Por qué no, verdad? Si Dios está vivo, entonces te va a sostener tu pie para que no te tropiece en la piedra. Diablo, ¿verdad? Para cumplir su propósito, engaña a Cristo con esa, ¿verdad?, intención, usando la Biblia, ¿verdad?, con el fin de destruir a Cristo. Cristo, captando fondo del corazón de ese engaño de diablo, ¿verdad? Cristo dice, escrito está también, no tentarás, ¿verdad?, al Señor tu Dios. Fíjense, contra tres deseos que el diablo ofrece, ¿verdad? Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida. Por eso el diablo, ¿verdad?, siempre enaltece a uno poniendo sobre todo el pináculo de la iglesia, ¿verdad? Tienta, ¿verdad? Tírate al mundo. Dios está contigo, entonces sin iglesia tú puedes vivir bien. Engaño es, mentira es de Satanás. ¿Ah? Tiene que distinguir bien para no tentar a Dios. ¿Sí? Por eso, si realmente aquí, ¿verdad?, Satanás, ¿verdad?, se acerca hacia Cristo constantemente, tienta. Pero Cristo nunca fue caído, nunca fue engañado, ni nunca fue manipulado por el diablo. Así que Cristo vence y vence y vence contra todos los pensamientos y deseos que el diablo trae a Cristo. Cristo los vence 100%. Así nosotros tenemos que vencer. Necesitamos, ¿verdad?, palabra de Dios y buen discernimiento y con, ¿verdad?, claridad de nuestros ojos para ver espiritualmente y distinguir bien de cada cosa, cada voz, cada, ¿verdad?, pensamiento, para no caer en la mano de Satanás. Por eso acá, como Cristo venció contra, ¿verdad?, todas las tentaciones del diablo, ¿verdad?, por medio de la escritura, Cristo distingue y destruye, ¿verdad?, esa tentación, intención y engaño y mentira de Satanás fácilmente, ¿verdad? Por eso acá Gálatas capítulo 5 están hablando sobre guerra espiritual, ¿verdad? Que tenemos que vencer siempre, porque estamos en él, con el Espíritu Santo, con el Espíritu convertido por el Espíritu Santo, pero siempre estamos rodeados en nuestra carne, inconversa con inmundicia, ¿verdad? Y pecaminosa. Sí o sí tenemos que vencerla y dominarla y llevarla según la voluntad de Dios. Por eso Gálatas capítulo 5, el libro, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, si yo leo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos no se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Por eso aquí están hablando sobre ser guiado por el Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo, dice, verso 16 otra vez. Digo pues, andad en el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo, el mismo Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el diablo siempre invade a lo justo. Y entonces mucho más a los pecadores dominándolo fácil, ¿verdad? Con los deseos. Pero hasta lo justo, diablo quiere, ¿verdad?, devorar como león rugiente. Como dice primera, Pedro capítulo 5 dice, ¿verdad? Como diablo, ¿verdad? Como león rugiente quiere devorar hasta los escogidos.
¿Quiénes son los escogidos? Los que son salvos por la fe. Hasta lo justo renacido quiere devorarlo, ¿verdad? Por la tentación, según los deseos y según los pensamientos engañosos satánicos también, ¿verdad? Por eso tenemos que distinguir bien y no andar nunca según, ¿verdad?, satisfacción de los deseos de la carne, sino andar, ¿verdad?, en el Espíritu Santo constantemente. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Y ser guiado por el Espíritu Santo, no satisfacer los deseos de la carne. Y también el deseo de la carne es contra el Espíritu, porque son enemigos entre el Espíritu y la carne, ¿verdad? Totalmente está puesta la enemistad. Por eso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto no se oponen entre sí para que no hagáis los que quisierais. Se pelean entre dos mundos, el espíritu y la carne, espíritu con el Espíritu Santo, la carne, ¿verdad?, según dominio del diablo, invasión del diablo por la carne contra el espíritu, ¿verdad? Si se viene guerra constante, ¿verdad? Por eso es importante 18, pero si soy, dice, si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso es importante uno aprender a ser guiado por el Espíritu Santo día con día. ¿Cuál es la manifiesta que son, verdad, las obras de la carne? Cuando uno no se guía por el Espíritu Santo, sujeto a la carne, por la cual el diablo dirige a uno, domina a uno, ¿verdad? Esta cosa manifiesta, dice verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, irras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tal cosa no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Porque son pecadores que andan con esto. Pero no puede entrar al cielo. Nosotros aún éramos pecadores andando con esto, pero somos rescatados. Por eso no participamos en esta obra pecaminosa, ¿verdad? Sujeto al diablo nunca. Por eso somos diferentes, ¿verdad? Por eso a los pecadores no llega el reino de Dios. Los pecadores que practican esto, ¿verdad?, no se heredarán el reino de Dios jamás. Entonces, éramos nosotros pecadores andando en el medio de esa toda manifestación de obra pecaminosa, pero ahora somos rescatados y resucitados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice, verso 22, más el fruto del Espíritu. El Espíritu como planta divina del Señor está ya en nosotros como el mismo Dios, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada poder que, ¿verdad? Y que contra tales cosas que el Espíritu Santo nos lleva constantemente en nuestra vida, constantemente. Por eso, con tal que uno sea guiado por el Espíritu Santo, realmente, ¿verdad?, llevaría este fruto tan hermoso, bonito, lindo, ¿verdad?, celestial, que viene por el Espíritu Santo. Con ese fruto del Espíritu Santo tenemos que vivir, disfrutando la bendición, abundancia de nuestra vida, ¿verdad? No digo solo materialmente jamás, sino espiritualmente, ¿verdad? Primero. Por eso uno día con día pueden disfrutar mucha abundancia de bendición que viene de lo alto del Padre, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Por eso, siendo justo renacido, es digno de llevar este fruto. O sea, lleva este fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Diferentes somos al mundo, diferentes somos a los pecadores, ¿verdad? Por eso, nosotros para no andar en la segunda carne, sino por el Espíritu Santo, tenemos que, ¿verdad?, y distinguir bien cuál es la voz, cuál es la palabra del Espíritu Santo y obedecer y seguir, ¿verdad?, su paso, siendo guiado por el Espíritu divino del Señor, ¿verdad? Como recientemente mostré San Mateo, San Marcos, ¿verdad? Cristo venció contra toda tentación de diablo por la escritura. Por eso acá dice una palabra importante. ¿Cómo entonces uno pregunta, cómo yo distingo cuál es la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo seré guiado por el Espíritu Santo para vencer la carne, para vencer contra Satanás, para vencer al mundo? ¿Cómo? ¿Cómo, verdad?
Pues acá vemos San Juan capítulo 6, el libro San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, verso 63. Sí, yo leo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es el espíritu? Las palabras que he hablado, dice, son espíritu y son vida, dice, ¿verdad? Como nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, según la palabra del Señor, según la promesa de Dios, ¿verdad? Según la revelación de Dios. Por eso dice en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Siendo justo, quien es por fe, vive para fe, ¿verdad? Vive para fe. Entonces, siendo renacido por fe, uno vive por la fe. ¿En qué? En la escritura, en la palabra del Señor, según la revelación de Dios, tal como está escrita. Como Cristo vivió así, nosotros vivimos por la fe, según la escritura, con sujeción y obediencia. Entonces, en esa vida obediente y sujeta, según la escritura, según la palabra del Señor, ahí veremos guía del Espíritu Santo, llevar muchos frutos del Espíritu Santo. Y pensemos, ¿verdad? Contra Satanás y resucitamos este cuerpo mortal por causa de hábito pecaminoso, ¿verdad? Por eso, por ser guiado por el Espíritu Santo, según la palabra, venceremos, ¿verdad? Satanás, contra Satanás, dominando nuestro cuerpo, llevándolo nuestro cuerpo mortal por causa del hábito pecaminoso que está aún metido en el cuerpo inconverso, pero no nos sujetamos jamás al cuerpo, sino dominándolo por la palabra, por la sujeción y obediencia a la palabra, a la escritura del Señor, venciéndolo, dominándolo. Lo llevamos según la voluntad de Dios. Por eso usamos nuestro cuerpo para congregar, para predicar, para visitar a cada uno, ¿verdad? Compartiendo el evangelio, usando nuestra boca, nuestro pie, nuestro cuerpo total. Y usando nuestro cuerpo, leyendo la Biblia, orando al Señor y ofrendando también, ¿verdad? Y sirviendo al Señor, ministrando también en la iglesia de Cristo como miembro precioso, ¿verdad? Permanecido en el cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor. Necesitamos el cuerpo siempre para llevar mucho fruto para la gloria del Señor. Pablo, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, todos, ¿verdad? Discípulos del Señor. En la iglesia primitiva había muchos obreros fieles, tan preciosos, que eran tan preciosos, ¿verdad? Pero ellos no pueden hacer nada porque no está con el cuerpo. Pero ustedes y yo estamos con el cuerpo, que es instrumento, arma de justicia. Entonces, usando nuestro cuerpo podemos lograr llevar mucho fruto. Así que sin cuerpo no hay posibilidad de llevar fruto, ¿verdad? Por eso tenemos que dominarlo nuestro cuerpo, usarlo bien según la voluntad de Dios, para llevar mucho fruto para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí, Romanos capítulo 8 dice sobre la resurrección del cuerpo mortal, ¿verdad? Por el Espíritu, por Cristo Jesús, quien mora en nosotros, dice. Si vemos Romanos capítulo 8, versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu que mora en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, sí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque no es de renacido, entonces a un pecador no sirve para nada, ¿verdad? Para servir al Señor. Aún está condenado para el fuego eterno, uno que no está con el Espíritu Santo. ¿No? 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ese pecado no es deuda, ese pecado es hábito pecaminoso. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por la fe, nuestro Espíritu transformado como santo. Y vive el Espíritu Santo en nuestro Espíritu. Por eso, por la justicia que es por medio de la fe, según la justicia de Dios por la fe, ya somos importador por la fe, la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio, en el cual ya creemos, ¿verdad? Por eso tenemos la justicia de Dios en nosotros por la fe. Por eso el Espíritu nuestro convertido, justo, sellado con el Espíritu Santo, dice, dividido por eso entre cuerpo y Espíritu nuestro.
11. Y si el espíritu de aquel que levantó, el espíritu de aquel, ¿quién? Cristo, que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad? Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo. Cristo murió en la cruz, ¿verdad? El Espíritu del Padre lo resucitó a Cristo, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortales, por causa del hábito pecaminoso, ¿verdad? ¿Por quién? Por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene suficiente poder, porque es el mismo Espíritu Santo que resucitó al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en misma manera, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos vivifica también hasta nuestro cuerpo, para que nosotros no seamos sujetos al Espíritu, no al cuerpo nuestro, con carne pecaminosa, ¿verdad? Sino lo pensemos, lo dominamos, lo tomamos en control y lo llevamos según la voluntad de Dios, como si fuera la resurrección del cuerpo de Cristo. Así el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene suficiente autoridad y poder para vivificar nuestro cuerpo mortal por hábito pecaminoso, pero el Espíritu Santo mucho más grande que el hábito pecaminoso que mora en nosotros, ¿verdad? Por eso por el Espíritu Santo, podemos llevar nuestro cuerpo mortal por la voluntad de Dios, por la escritura del Señor. Con obediencia podemos arrastrar nuestro cuerpo para usarlo según la voluntad divina del Señor. Eso es lo que se dice. ¿Sí? Hoy hasta aquí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran bendición que nos ha brindado por el Evangelio de Cristo, en el cual plenamente ya creemos, Señor. Por lo cual ya estamos sellados con el Espíritu Santo, liberados de la condenación, siendo justo, santo, perfecto, por la fe en Cristo Jesús. Estamos marchando al reino eterno, peregrinando aún en esta tierra para cumplir la voluntad divina del Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente para que crezcan hermosamente con buena madurez y buena capacitación espiritual para congregar y predicar el Evangelio para muchas almas sin cesar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, para que seamos guiados por el Espíritu Santo con corazón humilde, con sujeción y obediencia a la Escritura, a la palabra del Señor que nos hace llevar para que vivamos según la voluntad de Dios. Ahí veremos, Señor, la guía del Espíritu Santo y hermoso fruto abundante sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, quien cumple la Escritura, la palabra de Dios y trabaja conforme a toda la fe y la Escritura divina del Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, día con día, que tengamos abundantemente la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, y vivir conforme a la Escritura con la guía y apoyo del Espíritu Santo sin cesar, para llevar mucho fruto glorioso para la gloria del Padre, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, mañana, como siempre, el miércoles llevaremos con la culto, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia en Seúl. Y el jueves llevaremos y reunión, ¿verdad? Por Zoom. Siempre vamos a reunirnos entre todos los servidores y consultores de la iglesia San José. Y el viernes vamos a llevar el estudio bíblico Apocalipsis sobre el tema de guerra entre Micael y el dragón y bendición de los que moran en los cielos. Sobre este tema vamos a compartir. Este sábado vamos a llevar a las 11 siempre escuela bíblica por Zoom, no por Zoom también, ¿verdad? Y Facebook y YouTube. Y a la tarde, a las 2 de la tarde, reunión de varones por Zoom, vamos a llevar también. Y siempre el día, sábado, domingo, lunes, 3 noches, ¿verdad? A las 7 llevamos evangelización por cada renacido. ¿Sí? Importante, cada renacido que sepa enseñar bien a toda la gente quien ocupan la salvación, ¿verdad? Por eso aprendamos y predicamos sin cesar constantemente. Y también el día 7
de julio hasta el 13 de julio, desde lunes hasta domingo, llevaremos seminario bíblico por Facebook y YouTube. Aprovechemos este seminario bíblico que llevamos una semana entera, desde lunes hasta domingo, el día, el día 7 al 13 de junio, ¿verdad? A las 7 de la noche. Siempre aprovechemos y compartiendo la invitación, invitando toda la gente que ocupan oír el Evangelio, porque ya muy corto queda el tiempo antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprovechar el tiempo máximo, máximo, máximo para rescatar alma sin cesar. Sí. Muchas gracias por su participación con el estudio bíblico romanos. Así sigamos para adelante. ¿Sí? Nos veremos entonces en el culto con la enseñanza de Seúl. Enseñanza de la iglesia en Seúl con Pastor Giovanni. Mañana nos veremos. Sí. Muchos saludos a toda su familia y que descansen y buenas noches. Sí. Luego.